Bienvenidos a esta primera parte, a este primer estudio que vamos a tener acerca de la palabra de Dios, a pedido de muchos de nuestros hermanos que se preguntaban cómo comienzo a estudiar la Biblia, cuáles son las verdades esenciales que necesito saber, qué temas son aptos para predicar hoy en día, ya que tenemos una verdad presente. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron y a través de este estudio esperamos que sea muy provechoso para la vida espiritual de cada uno de ustedes. Iremos pasando algunas de las imágenes que preparó el pastor Bogiano y a medida que avancemos ustedes pueden ir haciendo sus preguntas que iremos respondiendo en los siguientes videos. Pero esta es la primera parte y en la primera parte vamos a estudiar la Biblia, a responder algunas de las preguntas y vamos a contestar justamente las preguntas con el libro de las grandes respuestas, que es la palabra de Dios. Entonces, comencemos. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Pues a mí me gusta decirle a los estudiantes que Biblia justamente se parece a una palabra que conocemos todos, y es biblioteca. Y en una biblioteca uno encuentra muchos libros. Por lo tanto, la Biblia significa libros. Y es un conjunto de libros, un conjunto de 66 libros. Por lo tanto, cuando tú estudias la palabra de Dios, verás que se hallan muchos libros, diferentes autores y con diferente manera de expresarse, de hablar. Es muy interesante. Ahora encontramos que la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que se conforma de 39 libros, y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. Ahora veremos un poco más acerca de los autores y los años en que se comenzó y se terminó de escribir. Es interesante que en la palabra de Dios también encontramos que su palabra es una espada de dos filos y algunos la comparan como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas interpretaciones uno puede sacar de la palabra de Dios que son interesantes. Ahora, ¿cómo se divide la palabra de Dios? ¿Cómo yo tengo que buscar los pasajes? Pues verán que en cada página se encuentra el nombre del libro, en la parte de arriba a la derecha o a la izquierda. Verán en números grandes los capítulos y en número más pequeño los versículos. Y de esta manera podemos identificar o citar diferentes partes de la Biblia para que otra persona pueda acompañarnos en el estudio o simplemente para saber dónde dejé el estudio y dónde retomarlo. Es muy interesante cómo se divide la palabra de Dios. ¿Cuándo comenzó a escribirse la palabra de Dios? En el año 1500 a.C. Moisés fue el primer escritor, aquel que escribió el Pentateuco. Ahora nosotros sabemos que también el último libro, que es Apocalipsis, se terminó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo por el discípulo, el apóstol Juan. O sea que la palabra de Dios ha sido escrita dentro de 1600 años. ¿Se dan cuenta que no hay libro que tenga alguna comparación con la palabra de Dios? Escrita por diferentes autores en un plazo de 1600 años. Y fue escrita por 40 autores de diferentes lugares, de diferentes culturas. La Biblia es el libro más vendido de todo el mundo, el más conocido. Se cree que en cada casa al menos hay un ejemplar de la palabra de Dios, pero nosotros sabemos que muchos de nosotros tienen más de un ejemplar. Y si no lo tienes, ¿qué esperas para conseguir un ejemplar de la palabra de Dios y estudiarla? Porque tiene verdades que veremos a continuación, son muy interesantes. Fue escrita en 3 idiomas. En el idioma hebreo, que generalmente encontramos el Antiguo Testamento, en arameo, que encontramos algunos capítulos también, y en griego, el Nuevo Testamento, que también a menudo a mis predicadores les digo que estudien el griego para poder ampliar el conocimiento acerca de la palabra de Dios. Gracias a Dios ya la Biblia está traducida en nuestro idioma y podemos estudiarla, y en idiomas de diferentes países también, para que puedan tener acceso a la rica escritura que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, algunos hechos científicos, algo interesante.
La Biblia se anticipa a la ciencia. Dijo muchas verdades que luego la ciencia iba a descubrir, entre comillas. Una de esas verdades que encierra la palabra de Dios se encuentra en Job capítulo 26 versículo 7, donde dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Qué interesante que la Biblia ya lo decía. Y muchos más años adelante, la ciencia cree descubrir que la Tierra flotaba en el espacio y que circula en un eje invisible, imaginario, siendo que la palabra de Dios ya lo decía. Otro dato interesante, la palabra de Dios decía que el aire tenía un peso. Job 28:25, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. ¿Peso al viento? ¿El viento pesaba? Pues muchos más años adelante se descubre la presión atmosférica, que se empieza a contar el peso del aire por hectopascal, pero nosotros sabemos que la Biblia se anticipó a esto y ya nos decía que el aire pesaba. Uno de los datos interesantes también es que en Jeremías 33:22 nos dice que el número de las estrellas es incalculable. Esto también lo encontramos cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Acaso puedes contarla? Pues así será tu descendencia, le dice Abraham. Y muchos años adelante descubre la ciencia que las estrellas son incontables, que el universo era infinito. ¿Por qué no le creyeron a la Biblia primeramente? Si tenía la verdad, si tenía la razón. La Biblia dice la verdad porque Dios dice la verdad. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Salmo 117, tan solo tiene 2 versículos. ¿Y cuál es el más largo? También está en Salmos, capítulo 119, compuesto por 176 versículos. Ambos libros los escribió David, inspirado por Dios claramente, ¿no? ¿Dónde está el centro de la Biblia? También está en Salmos 118, en el versículo 8, donde David habla que es mejor esperar en Dios que esperar en los hombres. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan capítulo 11 versículo 35, tan solo 2 palabras, y las palabras son: Jesús lloró. ¿Cuál es el primer libro escrito en la Biblia? Pues el primero se cree que es el libro de Job, escrita por Moisés. Ahora sí, pasemos al estudio de la palabra de Dios. En este estudio tendremos algunas preguntas y vamos a ver con cuánta claridad la palabra de Dios responde a estas preguntas. Si tenemos inquietudes, pues yo no inspiré estas palabras. Dios reveló, Dios inspiró y Dios contesta las inquietudes del corazón humano a través de su palabra. La primera pregunta es: ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Se encuentra el versículo y la respuesta en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Entonces, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? La misma palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios. Toda la Escritura. No hay algún versículo en donde algún autor se pueda equivocar. No existe el error en la palabra de Dios. No existe la contradicción en la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos encuentran errores porque la estudian con una mirada errónea. Pero si uno estudia de principio a fin, veremos cómo la palabra de Dios no se contradice, que es una perfecta guía para la vida humana. Segunda pregunta: ¿quiénes recibieron esta inspiración? Porque para que tengamos la Biblia necesitamos alguien que la inspire, pero también alguien que reciba la inspiración, que vuelque esta inspiración en letras y así pueda llegar a nosotros. Veremos un poquito más adelante en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Por lo tanto, las personas que recibieron esta inspiración, las personas que recibieron la palabra de Dios y la volcaron a las páginas, fueron los profetas. Ya tenemos la segunda respuesta a una de las preguntas que muchos se hacían. Tercer pregunta:
¿A qué se compara la Santa Biblia? ¿A qué se puede comparar la palabra de Dios? Pues el salmista compara la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Qué linda comparación. La Biblia es como una lámpara, alumbra nuestro caminar. ¿Qué haríamos sin luz? ¿Qué haríamos sin una lámpara, sin luz en la oscuridad? Estaríamos perdidos, sin guía, sin saber para dónde ir, sin saber dónde estamos parados. Por lo tanto, la palabra de Dios no solo alumbra nuestro camino, sino que también nos muestra en qué etapa profética estamos parados para saber cuánto falta para encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Vamos a la cuarta pregunta, nos dice: ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Biblia? ¿En qué me puede ayudar? ¿Por qué tengo que leerla? ¿Qué beneficio me da? Segunda de Timoteo 3:15 en adelante. Y que desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Biblia? Pues muchos beneficios. Estos versículos nos dicen que nos puede hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación mediante la fe. Uno cree que en la Biblia está la vida eterna, sin embargo en la Biblia encontramos a Jesús. Y la Biblia te puede hacer sabio para que tomes buenas decisiones. Y una de las mejores decisiones que uno puede tomar es creer en Jesús y creerle a Jesús, en las palabras que el mismo Cristo habló. Dice que es útil la palabra de Dios, no solo para enseñar, sino para instruir, enmendar, reprender. Seguramente muchas veces, cuando una persona está en error, tú le puedes aconsejar con la palabra de Dios. La persona podría enojarse en el momento, pero luego va a recapacitar. Porque cuando la palabra viene de Dios, no es tuyo la amonestación, el consejo, es de Dios. Y cuando viene de Dios, nos hace pensar, nos hace escudriñar el corazón. Tiene muchos beneficios el estudio de la palabra de Dios. Otra de las preguntas dice: ¿qué bendiciones ofrece la Biblia? En Romanos capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente, Romanos 15, 4, con respecto a la pregunta: ¿qué bendiciones ofrece la Biblia? Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Qué interesante, hermano. A través del estudio de la Biblia tú puedes obtener lo que tanto anhela el corazón del hombre, y es tener esperanza. Esperanza que pronto el mal se acabará. Esperanza que Cristo nos acompaña y está con nosotros siempre. Esperanza que podemos esperar cielos nuevos y tierra nueva. Que el mal tendrá punto final. La Biblia trae esperanza, una de las bendiciones más grandes que puede tener el hombre. Y fue escrito para nuestra enseñanza, para que tengamos paciencia y para que tengamos consuelo. Por lo tanto, podemos encontrar estas 4 bendiciones a través del estudio de la Biblia. No solo el estudio de la Biblia te va a dar sabiduría, conocimiento, sino que va a traer bendición a tu vida. Y más adelante veremos cuán bendecido es la persona que está dispuesta a oír, a estudiar, a enseñar las palabras que se encuentran en la Biblia. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo durará la Biblia? Esto es una pregunta interesante. ¿Hasta cuándo debemos estudiarla? ¿Cuánto tiempo va a permanecer? Dice Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre. Lo que Dios inspiró va a permanecer para siempre. Yo estoy convencido que en el cielo también estudiaremos la palabra de Dios,
que no nos quedaremos con dudas con respecto a qué significaba esto o aquello. Ahí vemos la importancia de la palabra de Dios, que va a durar para siempre. Isaías comparaba a la hierba, a la flor, como la vida del hombre, que hoy se levanta y mañana no está. Por eso comienza diciendo, la hierba se seca, la flor se cae. Es decir, nosotros somos pasajeros, pero la palabra de Dios siempre estuvo. Lo estará por la eternidad, porque viene de Dios, y Dios es eterno. Ahora, más que preguntas, hermanos, vamos a tener algunos desafíos que enfrentar en esta semana, en estos días. Hemos comenzado a estudiar la palabra de Dios. Seguramente vamos a tener luchas, porque el corazón del hombre tira para una dirección y Dios lo quiere mandar para otra. Pero vamos a tener algunos desafíos interesantes y espero que puedan ser tomados y aplicados a la vida. Primer desafío, tener una Biblia y leerla todos los días. Yo te invito a leerla. Con todas las bendiciones y los beneficios que trae la palabra de Dios, ¿cómo no podríamos leerla todos los días? Al menos un capítulo diario, empezando por Génesis, o eligiendo algún libro que a ti te parezca interesante. Puedes comenzar a leerla todos los días. ¿Y qué te parece si la leemos a comienzo del día, en las primeras horas, y ponemos a Dios en primer lugar? Decimos, Señor, voy a dedicar un espacio para el estudio en primer lugar y quiero que tú me ayudes a entenderte, a entender tu palabra y aplicarla en mi vida. Segundo desafío que tendremos, estudiarla con profundidad. En Juan 5:39 nos invita a escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla es ir de pasaje en pasaje, queriendo entender un texto, leyendo el contexto. Estudiarla con profundidad. Ese será nuestro segundo desafío, no solo estudiarla, sino que ahora vamos a ponerle interés. ¿Por qué es tan importante? Vimos que se adelanta a la ciencia, la palabra de Dios tiene verdades increíbles. Tercer desafío, aceptarla con gozo y alegría. Lo que viene de Dios debe ser aceptado con un corazón alegre, porque Dios lo dice. Más adelante seguramente veremos versículos que quizás chocan con nuestra creencia y digamos, pero ¿por qué si a mí me enseñaron esto? No importa. A partir de ahora lo que la Biblia te diga va a ser la verdad y va a ser la verdad absoluta. No importa lo que los maestros, líderes, amigos o enemigos te hayan dicho. Lo importante es lo que Dios te diga. Y justamente lo que Dios dice nos guía a la salvación. Aceptarla con gozo porque viene de Dios. Cuarto desafío, practicar sus enseñanzas. Es muy interesante esto, porque en Apocalipsis 1:3 Dios pronuncia una bendición para aquellos que oyen la palabra de Dios. Tú estuviste oyendo la palabra de Dios. Esto va a traer bendición a tu vida. También pronuncia una bendición para aquellos que leen la palabra de Dios. Si tú comienzas a leer, va a venir la bendición a tu vida. Mientras más leas, bendito serás. Y tercero, pronuncia una bendición para aquellos que guardan estas palabras. Atesorarlas en el corazón, que nadie te arrebate la semilla de la verdad. Que nadie te quite lo que Dios mismo te está diciendo, porque el tiempo está cerca y pronto nos encontraremos cara a cara con nuestro Dios. Ya tenemos 4 desafíos para estos días y yo espero que se puedan aplicar, que se puedan poner en práctica. Querido, este es el primer estudio básico, sencillo de la palabra de Dios, pero que nos puede ayudar muchísimo. Y hay personas que necesitan prestarle más atención a la Biblia y menos atención a la opinión de los demás, menos atención a las distracciones de este mundo. ¿Qué te parece si a partir de ahora tomamos una decisión seria de estudiar la palabra de Dios y de ser guiados por ella? Sin duda que nos lleva por puerto seguro, en donde pronto nos encontraremos con nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y te espero en la segunda parte para seguir respondiendo las grandes preguntas con el libro de las grandes respuestas, la palabra de Dios.